Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. Vamos a realizar esta práctica número 3 relacionada a bonos convertibles en acciones. Esta práctica tiene una particularidad que nos muestran una serie de datos que son importantes, pero que planteados de esa forma pueden resultarnos un poco abrumadores. Entonces vamos a ir analizando cada uno de esos datos para que encontremos el sentido y podamos visualizar la forma en que lo utilizaremos para resolver lo que se nos pide. Nos mencionan que el 1 de enero del 2024, Banco El Mejor, quien se rige bajo las NIF, emitió y vendió bonos. En esta fecha emitió y los vendió por un precio total de 830. Cuando hablamos del precio que recibe, es lo que el inversionista está pagando y desembolsando en bancos y el emisor está recibiendo en bancos. Son 40 bonos y los cuales tienen un valor nominal total de 800.000. Si sabemos que el valor nominal total es de 800.000 y son 40 bonos, podemos determinar el valor nominal por bono, que podemos dividir los 800.000 entre 40. Sin embargo, por aquí también nos están dando ese valor nominal por cada bono. Entonces, sabemos el valor nominal total. Dichos bonos tienen la característica de se pueden convertir en acciones, por lo que se consideran un instrumento financiero compuesto. Cuando tenemos un instrumento financiero compuesto, la norma nos dice que tenemos que registrarlo separando su componente del pasivo y su componente del patrimonio. Entonces hay que tener esa relación entre los conceptos que estamos analizando. Es así como cada bono de 20.000 puede convertirse en 100 acciones. Entonces, si tenemos 40 bonos y cada uno de ellos se puede convertir en 100 acciones, entonces tenemos 4.000 acciones potenciales convertibles, porque cada uno de estos bonos se puede convertir en 100 acciones. Nos dicen a continuación que cada acción común tiene un valor nominal de 150. Entonces podemos saber cuánto es el valor nominal total de las acciones. Si se convierten todas, que sería de 600.000. Entonces también por acá nos dicen que el valor presente de los bonos el 1 de enero de 2024, es decir, el valor presente en el momento de su emisión, es de 730. Cuando nosotros en otros ejercicios calculamos ese valor presente o ese valor actual, eso es lo que registramos como su componente del pasivo en ese momento. Y nos ayuda también a determinar si hay una prima o un descuento, porque si comparamos el valor presente de los bonos con su valor nominal total, podemos definir si hay una prima o un descuento en este caso. Como el valor presente es menor a su valor nominal, tenemos un descuento por 70.000 que se registró en el momento de esa adquisición. Es una serie de datos que tenemos que interpretar y relacionar con los procedimientos que ya dominamos y ya hemos venido haciendo. Entonces, ahora sí, se nos menciona qué sucede el 1 de enero del 2026, cuando todos los bonos vendidos tenían un saldo en el descuento en bonos por pagar de 50.000 y el valor de mercado de las acciones comunes en ese momento era de 20 por acción. En esa fecha se decidió convertir el 60% de los bonos en acciones. Entonces nos están diciendo que el 1 de enero de 2026, 2 años después de su emisión, se convierten el 60% de todos estos 40 bonos en acciones. Entonces tendremos que ver qué nos solicitan en relación a esto. Nos dicen el saldo del descuento. ¿Por qué nos dicen ese saldo del descuento? Porque a nosotros no nos están dando la tabla de amortización. Si tuviéramos la tabla de amortización, veríamos cómo se ha comportado, cómo se ha comportado esos bonos durante esos 2 años. Pero ya nos están dando el monto del descuento que queda por amortizar en ese momento. Entonces, eso también nos podría ayudar a obtener el valor en libros de los bonos el 1 de enero del 2026, restándole al valor nominal el saldo pendiente por amortizar, y ese sería el valor en libros de los bonos. No nos piden ese dato, pero es importante que podamos hacer esa relación, que son procedimientos que ya dominamos. Ahora bien, ¿qué nos solicitan? Nos solicitan hacer el asiento para el Banco La Mejor el 1 de enero del 2026.
2026. El asiento de la conversión del 60% de los bonos en acciones comunes utilizando el método de valor razonable. Quiere decir que esas acciones las vamos a registrar bajo su valor, bajo su valor razonable o valor de mercado. Ahora bien, antes de hacer ese asiento el 1 de enero del 2026, considero importante que podamos visualizar cómo fue el asiento de la emisión y de la venta, porque nos ayuda a relacionar muy bien lo que pasó antes del día de la conversión. Entonces, nosotros en el 1 de enero del 2024, cuando se emiten y venden esos bonos, se registró en bancos el precio que pagó el inversionista. ¿Cuánto pagó? Nos decían que el precio total era de 830.000. Lo registramos. El monto del descuento lo calculamos que serían 70.000, la diferencia entre el valor nominal total y el valor presente. Nos dice la norma, el, hay que separar un instrumento financiero compuesto su componente el pasivo con su componente el patrimonio. ¿Y cómo calculamos su componente el patrimonio? Restándole al precio de venta el valor presente de los bonos y así obtenemos el componente del patrimonio que se registra como la cuenta instrumento financiero compuesto patrimonio por 100.000 y el valor nominal total de los bonos son los bonos por pagar. Ese fue el asiento que se hizo el 1 de enero del 2024 con la emisión de esos bonos. Ahora bien, llega el día de la conversión, el 1 de enero del 2026. Esos bonos que son un pasivo o un instrumento financiero compuesto entre pasivo y patrimonio van a convertirse en acciones comunes. Entonces va a pasar a ser parte del capital social. Entonces tenemos que dar de baja lo relacionado con los bonos y el instrumento financiero compuesto y dar de baja también el descuento y darle apertura al capital social y a la prima en acciones y comparando, saber si hay una ganancia o pérdida en la conversión. Entonces vamos a hacer todo eso a continuación. Como se está convirtiendo el 60% de los bonos, tenemos que obtener ese dato. El 100% de los bonos por pagar eran 800.000. Lo que se está convirtiendo es el 60%, entonces se tiene que disminuir ese 60%. Ahora bien, en la parte correspondiente al descuento también hay que disminuir el 60%. Y nos decían en el enunciado por acá que el saldo en el descuento en esa fecha era de 50.000. Y ese dato es del 100% de los bonos. Entonces tenemos que darle de baja al 60% de ese saldo correspondiente a 30.000. Como el descuento lo aumentamos al debe, lo vamos a disminuir al haber. Y vamos a completar aquí el nombre de la cuenta que es descuento en bonos por pagar. Ahora bien, también hay que darle de baja la parte proporcional de ese instrumento financiero compuesto. ¿De cuánto sería? Habíamos registrado el 100% en 100.000 en el momento de su emisión. Tenemos que disminuirlo por el 60% para así disminuirlo en el debe, esa parte del instrumento financiero compuesto, la parte patrimonial, la disminuimos por el 60% porque ya se está efectuando la conversión. Y ese registro lo hicimos para contabilizar esa opción de que podía pasar esa conversión. Entonces, ¿qué más nos falta? Registrar el capital social que estamos emitiendo a cambio de esos bonos. Entonces, habíamos calculado por acá que el capital social potencial por el 100% de los bonos convertidos en acciones era de 600.000. ¿Cómo salió ese dato? La cantidad de acciones potenciales convertibles que eran de 4.000 la multiplicamos por el valor nominal de cada acción y así obtenemos el valor nominal total de las acciones. Pero solo se están convirtiendo el 60%, entonces se va a registrar en el capital social común el 60%.
por ciento, que serían 360.000. Ahora bien, ¿qué nos queda por acá? Nos queda hacer una comparación entre el valor en libros de los bonos que estamos convirtiendo y el valor de mercado de las acciones que estamos entregando a cambio de esos bonos. Entonces, hay que considerar que el valor en libros de los bonos debe sumar tanto el componente del pasivo como el componente del patrimonio. ¿Cómo obtenemos eso? El componente del pasivo se compone, valga la redundancia, de los bonos por pagar más, o bueno, en este caso menos el descuento. Así obtenemos el valor en libros del componente del pasivo, que serían 450.000. Pero hay que sumarle el instrumento financiero compuesto, la parte patrimonial, patrimonio. Y así obtenemos el valor en libros total de ese pasivo, o ese instrumento financiero compuesto. Ahora bien, vamos a compararlo con el valor de mercado de las acciones que estamos entregando. ¿Cuántas acciones habíamos dicho que eran potenciales convertibles? Eran 4.000 por el 60% que se está convirtiendo. Y lo multiplicamos por el valor de mercado por acción. ¿Cuál es el valor de mercado por acción en esa fecha? Es de 200 por acción. Nos lo habían dado por acá. Y así obtenemos el valor de mercado de las acciones. Y aquí obtuvimos una ganancia. ¿Y por qué una ganancia? Porque nosotros estamos cancelando o convirtiendo un pasivo que vale, o sí, el valor en libros de los bonos que vale 510 a cambio de unas acciones que valen 480.000. Entonces, lo podemos resumir de esa forma. Se está cancelando una deuda más alta por 510 a cambio de emitir patrimonio que vale menos. Patrimonio vale a su valor de mercado 480.000, entonces tenemos una ganancia. Esa diferencia se transforma en una ganancia contable. Entonces la registramos. Ahora bien, ¿qué nos falta? Saber cuál es el monto de la prima en acciones comunes. ¿Cómo determinamos ese monto de la prima? Comparando el valor de mercado de las acciones que ya calculamos con el valor nominal de las acciones, que sería lo correspondiente al capital social común que se está emitiendo, que se está entregando. Y la diferencia entre ambos sería la prima en acciones comunes, que vamos a registrar al haber. Entonces, ambas columnas nos tienen que sumar exactamente lo mismo, 540.000. Y así registramos el primer asiento que nos pedían, que era relacionado a la conversión. Ahora bien, nos piden que cambiemos la perspectiva y que hagamos los asientos de diario para la empresa inversionista y que hagamos una serie de asientos. Nos dicen que la empresa inversionista adquirió la totalidad de los bonos emitidos por Banco El Mejor. Entonces, para las siguientes fechas y bajo el modelo de negocio de valor razonable con cambios en resultados, así vamos a registrar la inversión, haga estos asientos. Vamos a ir uno por uno. Primero, el asiento de compra de esa inversión, que para el inversionista está reconociendo la inversión a valor razonable en cambios en resultados por el monto que está pagando. Si el inversionista recibió, si el emisor recibió 830, el inversionista pagó esos 830 y por ese monto está registrando la inversión. Y ese sería el primer asiento de la compra. Aumenta la inversión por 830 y disminuye bancos. Ahora bien, el segundo asiento que nos pide es el 31 de diciembre de ese mismo año, donde se hace la valoración a valor de mercado, y nos dan el valor de mercado de cada uno, que es de 21.000. Entonces aquí hay que hacer la comparación que hemos hecho cuando estamos midiendo una inversión a valor razonable, donde comparamos el valor de mercado de los bonos con su valor en libros. ¿Cuál es el valor de mercado? Bueno,
como el inversionista había adquirido la totalidad de los bonos, que eran 40, lo multiplicamos por el valor de mercado que nos decía en el enunciado, que sería 21.000, y así obtenemos el valor de mercado. ¿Cuál era el valor en libros de la inversión? No ha cambiado, siguen siendo los 830.000. Entonces, como su valor de mercado es mayor a su valor en libros, vamos a registrar una ganancia por 10.000. Entonces registramos la ganancia por 10.000. Podemos ir mayorizando por acá la inversión, 830 inicialmente, y la aumentamos por 10.000 porque su valor en libros aumentó por la actualización a su valor razonable o su valoración. Ahora bien, ese es el asiento que nos piden el 31 de diciembre del 2024. Nos piden exactamente el mismo asiento para el 31 de diciembre del 2025. Ahora el valor de mercado disminuyó. Por ende, vamos a ir a hacer la misma comparación. El valor de mercado ahora es los mismos 40 bonos por su nuevo valor de mercado, que serían 20.500. ¿Cuál era su valor en libros? Su valor en libros no ha cambiado y sigue siendo el mismo que utilizamos en el cierre anterior, que era el valor de mercado del cierre anterior. O también, si mayorizamos los 830 más el asiento de la valoración del cierre anterior. Entonces acá, como su valor de mercado es menor a su valor en libros, tenemos una pérdida. ¿Qué vamos a registrar? Pérdida no realizada en valoración de la inversión. Y por supuesto va a disminuir o tenemos que disminuir el saldo de esa inversión para que actualmente en el 31 de diciembre del 2025 quede a su valor razonable, que sería, o su valor de mercado, que serían 820.000. Ahora bien, llega el 1 de enero del 2026 y nos piden que hagamos el asiento de la conversión, y sabiendo que las acciones recibidas se valoran al valor nominal de cada acción. Y luego nos piden un asiento más, pero vamos a concentrarnos en el momento de la conversión de esos bonos en acciones. Sabíamos que el total de acciones potenciales convertibles eran de 4.000, pero el emisor o el inversionista las están convirtiendo en solo el 60%, que serían, las acciones convertidas serían 2.400. El valor nominal por acción ya lo conocíamos, que era de 150, y ahí nos estaban diciendo que las acciones recibidas se valoran al valor nominal de cada acción, y su valor nominal es de 150. Ahora bien, tenemos que comparar lo que estamos recibiendo en acciones con lo que se convirtió como parte de los bonos. Entonces, recapitulando, necesitamos saber cuál es el valor en libros de la inversión que tenemos registrado nosotros como inversionista. Ese valor en libros es de 820.000 en el 100%. Sin embargo, lo que necesitamos aquí es el dato del 60% de esa inversión, que serían 492. Ahora bien, aquí hay que comparar. Si el valor en libros de la inversión que nosotros tenemos por ese 60% es de 492 y nosotros vamos a recibir ahora acciones que valen 360, estamos teniendo una pérdida en la valoración. ¿Por qué una pérdida? Porque el emisor nos está dando acciones que valen 360.000 y a cambio, o nos está dando esas acciones a cambio de la inversión, que en bonos nosotros nos representa un valor en libros de 492.000. Entonces estamos perdiendo 132.000 en esa conversión. Es una pérdida porque el valor de los bonos convertidos era mayor a de las acciones recibidas. Entonces,
registramos una pérdida en conversión de bonos y disminuye el valor de la inversión. Entonces, registramos y seguimos mayorizando por acá. Entonces, si queremos tener actualizado el valor en libros de la inversión, ahora nos quedó en 688.000 el valor en libros de la inversión, que tal vez necesitemos ese dato más adelante. ¿Qué nos piden a continuación? Que hagamos el asiento al 31 de diciembre del 2026, donde el precio de mercado de cada bono es de 19.900 y el precio de mercado de cada acción es de 175. ¿Por qué nos mencionan ese precio de mercado para ambos elementos? Porque ahora el inversionista tiene un porcentaje de la inversión en acciones y un porcentaje de la inversión en bonos. Entonces vamos a hacer ese asiento. Entonces, la cantidad de acciones que posee el inversionista es de 60 acciones. ¿Cómo calculamos el del 60% de las acciones? Que era 2.400. ¿Cuántos bonos posee el inversionista? Eran en total 40 bonos, pero él se queda ahora con el 40% porque el 60% se convirtió en acciones. Entonces, actualmente el inversionista solo posee 16 bonos. Y aquí está su representación proporcional. 60 de la inversión, 60% son en acciones y 40% en bonos. Nos decían que el valor de mercado de cada una de esas acciones era de 175 y el valor de mercado de los bonos era de 19.900. Entonces, para obtener el valor razonable total o el valor de mercado total, multiplicamos la cantidad de bonos y acciones por su precio de mercado. Y así obtenemos el valor de mercado total de los bonos. Entonces, el valor de los bonos y de las acciones, el valor de mercado total de la inversión. Podemos poner aquí inversión, el valor de la inversión. Ahora bien, si el valor de la inversión es de 738.400, tenemos que compararla con el valor en libros que tiene la inversión en la contabilidad. Entonces, ya habíamos obtenido ese valor en libros, que era de 688. ¿Cómo obtuvimos ese valor en libros? Mayorizamos cada una de las transacciones que realizamos relacionadas con la cuenta de inversión. Los 830.000 que luego aumentaron por su valoración a valor razonable en el 2024, disminuyó en el 2025, se registró una pérdida por la conversión en el 2026 y eso nos da un saldo en valor en libros de 688.000. Tenemos que compararlo para saber si hay una ganancia o una pérdida. Como su valor de mercado es mayor a su valor en libros, estamos ante una ganancia y la registramos como usualmente lo hacemos. Aumentamos el valor en libros de la inversión y aumentamos la cuenta o registramos la ganancia no realizada en la valoración de inversiones. Y así terminamos este ejercicio número 3, que era sobre bonos convertibles en acciones desde la perspectiva del emisor, donde registramos la conversión de bonos en acciones mediante el método valor de mercado y desde la perspectiva del inversionista, que medía su inversión a valor razonable con cambios en resultados.